Hola a todos, somos Jaciel y Sophie, bienvenidos a este video donde exploraremos dos estilos artísticos que no solo marcaron épocas distintas, sino que reflejan dos mundos completamente opuestos. El exuberante rococó y el racional neoclásico que floreció con la Revolución Francesa. Pero ¿cómo cambió el arte cuando cambió la sociedad? Vamos a descubrirlo. Tanto el rococó como la Revolución Francesa ocurrieron en los 1700. Sin embargo, pasamos de este estilo, súper lujoso y decorado hasta la última esquina del universo, a esto. ¡Círculo! ¿Por qué sucedió esto? El rococó nace en Francia a inicios del siglo XVIII, durante el reinado de Luis XV. Es una época de lujo, superficialidad y excesos por doquier. La corte vivía en una burbuja. Mientras los campesinos, que eran el 80% de la sociedad francesa, pagaban el 50% de su salario en impuestos. Y la aristocracia y el clero, pues, no pagaban ni un centavito. En contraste, el neoclásico aparece a finales del siglo XVIII, justo durante y después de la Revolución Francesa de 1789. El pueblo se harta y se levanta contra la desigualdad. Y el arte cambia también. Ahora se busca el orden, la razón y la virtud. Todo más serio, más griego, más esto es una república y me voy a morir por ella si es necesario. El rococó es puro ornamento y fantasía, colores pastel como rosa, azul bebé, doradito, curvas, asimetría, corazones, flores, querubines haciendo travesuras, temas frívolos, románticos y mucho me enamoré en Versalles y no sé qué hacer con tanto corsé. Un ejemplo clave: Jean-Honoré Fragonard. Con su obra El Columpio, una escena lúdica sensual y cero preocupaciones por los impuestos. En arquitectura, el rococó brilla en interiores súper recargados como el Palacio de Amalienburg en Múnich. Pero entonces llega el neoclásico y dice, ya basta de tanta curva, denme una línea recta y un héroe griego llorando en mármol. El neoclásico fue una respuesta directa al rococó. Usaba colores sobrios como el blanco, gris, negro o rojo oscuro. Todo ordenado, todo simétrico, inspirado 100% en la arquitectura de Grecia y Roma. Columnas, frisos, frontones y drama moral. En pintura destaca el mismísimo Jacques-Louis David. Su obra, El juramento de los Horacios, es básicamente: oye, ama a tu familia, pero ama más a tu patria. Y en arquitectura, el Panteón de París representa lo serio que se puso la cosa. Ya no era decorar por decorar, era construir un nuevo mundo. Muy literal. Llegó el momento más esperado, la pelea rococó contra neoclásico. El rococó celebra el placer, la aristocracia y lo íntimo. El neoclásico celebra la razón, la república y al ser humano. Rococó es blando y curvilíneo. Neoclásico es rígido y estructurado. Rococó quiere entretener. Neoclásico quiere educar. Rococó es: mira qué bonito y caro. ¡Qué elegancia la de Francia! Neoclásico es: honremos a los héroes que murieron por la libertad. Rococó pone detalles en los detalles. Neoclásico dice: basta de florituras, dame una columna bien derechita. Y el ganador es... Nuestro equipo legal nos dijo que esto es una mala idea. Lo siento, público, parece que no tenemos tiempo para continuar esta sección, así que les presentamos a nuestra invitada especial. Llegó el momento de la entrevista con ni nada más ni nada menos que María Antonieta. Hola, gracias por invitarme. ¿De qué trata esto? No te preocupes, solo unas preguntitas un poco personales. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto al estilo rococó? Sí, bueno, opino que está bonito. O sea, realmente no lo sé. A mí me criaron para que me gustara la vida de excesos y grandes riquezas. Aunque tal vez, en el fondo, me hubiera gustado algo más simple. Ni siquiera dije la frase esa de que coman pastel, ¿sabes? Espera, no tan personal. Bueno, en cuanto a opinión artística, ¿algo que agregar? Pues sí, está curioso. Mira nada más esos colores. Hasta me hicieron un retrato en ese estilo, aunque en realidad fueron 2 retratos. Pero ya sabes cómo es la gente.
Primero me funan porque me veo muy aristócrata, cuando claramente lo soy. Y luego me funan porque estoy jugando a ser pobre, cuando nomás estaba disfrutando de la vida. Es que, de verdad, no les gusta nada. A veces pienso, es que debieron de pensarlo antes de nacer en la miseria. ¿No crees? Sí. Gracias por sus emotivas palabras. Y por cierto, como muestra de agradecimiento por haber aceptado venir a la entrevista, le trajimos un pequeño postre. Pastel. ¡Oh! ¡Me encanta el pastel! ¡Hora de cortar! Bueno, ahora que sabes cómo fueron las cosas, esperemos que los gobernantes de hoy la piensen 2 veces antes de aprovecharse del pueblo. Spoiler, no lo harán. Fin. Muy bien, chicos, si les gustó, no se olviden de checar este otro video. ¿Cuál video? No se olviden de darle like, comentar y suscribirse a este canal. ¿Cuál canal? Eso no importa, solo háganlo.